Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. El día de hoy toca ver la segunda parte de la conquista de México. Nos habíamos quedado en que los españoles finalmente desembarcan en Zempoala, conquistan a los zempoaltecas de churro, pero les ganan la batalla. Y que además Moctezuma envía un grupo de embajadores de esos poztecas para eh, llevarles regalos a los españoles y tratar de averiguar si son dioses o no. Y para ello llevan consigo varias túnicas que pertenecen cada una a un dios distinto. Entre ellas está la túnica de Quetzalcóatl. Espera que Moctezuma y los sacerdotes esperan que si realmente Cortés es Moctezuma, perdón, si Cortés es Quetzalcóatl, esperan que elija de inmediato su túnica, se la ponga y si es el caso, pues ya no hay duda, es el dios. Pero todavía no se sabe qué hacer en caso de que no elija la túnica, de que se demuestre que no es ningún dios. Pero antes de eso, se enfrentan a un primer problema. Los mexicas envían a sus poztecas, a sus embajadores, pero los envían sin un intérprete de español, que obviamente no tienen. No hay forma de que tengan un intérprete español, pero los envían sin un intérprete de maya, tampoco. Lo que evidencia que los toma un tanto de sorpresa, es decir, ya sabían que años anteriores hubo expediciones españolas a América, pero esta les toma pues de sorpresas y tienen que ver lo que está a la mano. Llegan pocos días después de que los españoles desembarcan en Zempoala. De hecho, las noticias corrieron bastante rápido. El mismo día que desembarcan los españoles en Zempoala, ese mismo día Moctezuma en la tarde, por muy tarde en la noche, ya sabía de la llegada de los españoles. Envían sus poztecas que solo hablan náhuatl, con un Cortés que solo habla español. Tiene su intérprete Jerónimo de Aguilar, que como vimos, le sirvió con los zempoaltecas que hablaban maya. El problema es que Jerónimo de Aguilar pues solamente habla maya y obviamente español. No habla náhuatl. Y están hechos unos líos porque no tiene, no llevan intérprete los poztecas mexicas. Entre los zempoaltecas, de momento no hay nadie que diga, no, pues yo hablo náhuatl. Nadie, absolutamente nadie. Entonces, al inicio es un banco complicado, pero la solución la da una mujer, una jovencita que justamente el cacique gordo de Zempoala le había dado a Cortés como una rehén más. Nos referimos a la Malinche. La Malinche da un paso al frente y dice, pues yo hablo náhuatl y maya. Ah, perfecto. Y entonces, la Malinche interviene, que habla náhuatl y habla maya. Y es una suerte de teléfono descompuesto, puesto que los mexicas, los poztecas mexicas dicen algo en náhuatl. La Malinche lo pasa del náhuatl al maya y se lo dice a Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar lo pasa del maya al español y se lo dice a Cortés. Y ya luego Cortés da la respuesta en español, se la dice a Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar la pasa del español al maya, se la dice a la Malinche la pasa del maya al náhuatl, se la dice a los poztecas y así se la van llevando. A partir de ese momento, la Malinche se demuestra como una figura clave para Cortés. Primero porque es una intérprete, que en ese momento pues no tiene un intérprete de náhuatl. Le sirve Jerónimo de Aguilar, pero evidentemente cuando llegue con los mexicas va a necesitar de la Malinche. Y en ese momento, además, Cortés decide, no, pues dado que es tan importante estratégicamente hablando, se la quita al hombre que se la había dado como mujer y se la queda Cortés con él. Al inicio solamente como intérprete. Eventualmente, la Malinche y Cortés, pues de tanto convivir, de tanto pasar juntos, pues se terminan enamorando. Una cosa lleva a la otra. Este, Además, pues también la Malinche, insisto, pues tenía como 15 años, Cortés estaba en sus 30. Es como cuando, no sé, te enamoras de un hombre mayor, muchas mujeres que están en un hombre mayor, pasa exactamente así. Y además, esto lleva eventualmente a que la Malinche, pues de tanto convivir con Cortés, eventualmente también aprende español. Seguramente Cortés también y muchos españoles aprendieron a decir algunas frases en náhuatl y entender algunas frases también. Pero pues hablar ya náhuatl de manera fluida, no. Eso no realmente no hicieron. Pero la Malinche sí, la Malinche termina aprendiendo español por esta afinidad que termina sintiendo con Cortés. Y como también hay amor entre ellos, hay confianza, eventualmente la Malinche no solamente va a servir como intérprete, sino que también va a servir como consejera para Cortés. Y la veremos en más de una ocasión salvando la vida a los españoles.
Eh, Aquí de momento ya demostró su valor de entrada y lo va a seguir demostrando constantemente a lo largo del proceso de conquista, de modo que para Cortés la Malinche va a funcionar como intérprete, como consejera, como también le va a ayudar para entender cómo funciona el mundo mesoamericano, es como su guía por el mundo mesoamericano, y también pues se van a volver a terminar volviendo a ser, van a terminar como amantes, eh, incluso va a tener Cortés un hijo con la Malinche, aunque como tal no se van a casar, quizás, ¿no? Pero bueno, definitivamente hay un vínculo muy fuerte, con matrimonio o sin matrimonio, pero hubo un vínculo muy fuerte, tanto estratégico como sentimental, amoroso, a muchos niveles realmente. Bueno, insisto, constantemente la Malinche va a resaltar como la figura clave en el proceso de conquista. Ahora, los mexicas le presentan a Cortés los regalos y entregan las túnicas, pero los españoles se enfocan solamente en las joyas, en las piedras preciosas, e ignoran por completo las túnicas. En ese momento es cuando todos en Mesoamérica, en particular los mexicas, se dan cuenta, estos no son dioses, son seres mortales, humanos, simples humanos, tan mortales como nosotros, no hay pierde. Esto refuerza la posición de los mexicas más beligerantes que plantean que hay que pelearse de inmediato con los españoles y expulsarlos. Sin embargo, Moctezuma aún no se anima al enfrentamiento directo. Moctezuma, como tal, no es que sea un cobarde. De hecho, ya había participado en varias guerras, sobre todo en el Valle de Toluca contra los purépechas. Le consta de primera mano lo que es estar en el campo de batalla y también sabe que ya hay muchos pueblos mesoamericanos que están desafectos con el dominio mexica. Y a Moctezuma le preocupaba enfrentarse directamente con los españoles y que estos formen alianzas con los grupos indígenas que ya estaban sometidos y que están molestos con los mexicas. Moctezuma prefiere llegar a un acuerdo con los españoles, prefiere tenerlos como aliados que como enemigos. Entonces, de momento, pues reprime esta facción más agresiva, más beligerante de los mexicas y mantiene comunicación constante con esos, a través de los postecas, con Cortés, y trata de convencerlos pues de que se vayan, de que reciban los regalos y que se larguen, que estén chingando. Pero eso en realidad motiva, el ver las riquezas que hay, motiva más a los españoles para seguir adelante y ver qué más pueden encontrar, qué más pueden agandallarse. Entonces, Cortés decide dar un siguiente paso y funda la Villa Rica de la Veracruz, la actual Veracruz. Es importante por dos razones. Primero, es el primer municipio de México, así de entrada. Pero más allá de este detalle curioso, es que también Veracruz, al fundarse como municipio, deja de depender de Diego de Velázquez, del gobernador de Cuba. Y al ser municipio, es autónomo y en última instancia depende única y exclusivamente del rey. Al rey es el único que le tiene que dar explicaciones. Entonces se funda este municipio, se crea un cabildo y en el cabildo pues nombran a Cortés como autoridad suprema. Lo que significa que Cortés deja de depender por completo de Diego de Velázquez y ahora depende por completo del rey. Es el único al que le tiene que rendir cuentas. Eso significa que lo que sea que conquisten en México, Cortés ya no lo tiene que compartir con Diego de Velázquez. Lo tiene que compartir con el rey, con sus hombres y nada más. En lugar de dividirlo entre sus hombres, Diego de Velázquez, el rey y él, nada más que es con el rey, con sus hombres y con él mismo. Punto. No hay vuelta de hojas. Esto le va a generar problemas eventualmente con Diego de Velázquez, se va a enterar después y va a buscar venganza, va a buscar poner en su lugar a Cortés, pero eso va a tardar un poquito más. De momento queda fundada la Villa Rica de la Veracruz, con ello Cortés deja de depender de Diego de Velázquez y ahora toda la comunicación que mantiene con Europa es directamente con el rey. Solamente el rey de España, en ese momento Carlos II de España, que también es quinto de Alemania, de hecho es más conocido como Carlos V, solamente le tiene que rendir cuentas a él y empieza a darle una serie de cartas que se conocen como cartas de relación y son de nuestras principales fuentes para entender el proceso de conquista, al menos desde el lado español, junto con la historia verdadera de la conquista de Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, uno de los hombres que participa junto con Cortés.
Al mismo tiempo, los españoles ya formaron una alianza con los empualtecas. Los empualtecas habían sido durante ya cierto tiempo súbditos de los mexicas, habían sido conquistados por los mexicas, y como muchos grupos mesoamericanos, los empualtecas no estaban a gusto con los mexicas. Y ven en los españoles la oportunidad de zafarse del tributo mexica, de zafarse del yugo mexica, y pues deciden unírseles. Y deciden acompañarlos además a los españoles hacia el centro de México. Y en su camino hacia el centro de México para conocer a Moctezuma y al imperio mexica, a la ciudad de Tenochtitlan, en el camino pues tienen que pasar por Tlaxcala, uno de los principales enemigos de los mexicas. Los tlaxcaltecas al inicio son totalmente hostiles hacia los españoles. De hecho, no me quedan hostiles. Abiertamente atacan a los españoles. Libran tres batallas, una de ellas nocturna incluso, en la cual los tlaxcaltecas buscan derrotar a los españoles, pero los españoles, en colaboración con los empualtecas, logran derrotar en las 3 ocasiones a los tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas derrotados se dan cuenta de que pues, no son rivales para los españoles, pero deciden, bueno, ¿y qué tal si me alío con los españoles? Y si una vez, si al inicio fueron hostiles, eventualmente forman una alianza con los españoles, y esta además va a ser la principal alianza que tengan los españoles con un grupo indígena. Van a formar alianzas con varios tlaxcaltepes, con varios señoríos indígenas, pero su alianza más sólida va a ser siempre con los tlaxcaltecas. De este modo, los españoles ya tienen 2 aliados, zempoaltecas y tlaxcaltecas. Llevan 2 grupos indígenas, uno sometido por los mexicas y otro que ha estado bajo presión constante de los mexicas, que no se ha dejado conquistar, pero que tampoco lo han dejado en paz, y que ambos grupos quieren ponerle un hasta aquí al dominio mexica en Mesoamérica. Y ven a los españoles como un instrumento para librarse de ellos. Los españoles siguen avanzando ahora con sus nuevos aliados, con sus nuevos aliados los tlaxcaltecas, sus nuevos compas. Avanzan hasta Cholula. Cholula es una ciudad también sometida por los mexicas. Y ahí los mexicas traman una emboscada para los españoles. Es una emboscada que, de hecho, no la organiza Moctezuma, hay que decirlo. Recordemos que Moctezuma pues no quiere un enfrentamiento directo con los españoles. Prefiere llegar a un acuerdo lo más pacífico y lo más beneficioso para el imperio mexica, que no comprometa el dominio que ya tienen y que empieza a verse inestable por los grupos desafectos hacia los mexicas. Pero hay un grupo de pilis que pues sí quieren la guerra ya directamente con los españoles y deciden actuar por cuenta propia y organizan con los cholultecas una emboscada para los españoles. Y los tlaxcaltecas y zempoaltecas que los acompañan. Sin embargo, mientras están preparando la emboscada, son recibidos evidentemente por el Tlatoani de Zempoala, por los nobles de Zempoala, unas apariencias de que pues, son amistosos, aunque en el fondo ya les están preparando la emboscada. Pero una de esas mujeres, una de las nobles pili de Zempoala, perdón, de Cholula, ve a la Malinche. La ve bonita, jovencita, y le gusta para nuera. Así que, en algún momento que la ve sola, se le acerca a la Malinche y le dice, oye, es que la verdad es muy bonita y se ve que es una muchacha bien portada, bien educada. Pues me gustaría que te casaras con uno de mis hijos. Y te digo esto porque la verdad es que ya le están teniendo una emboscada a los españoles. Pero yo no quiero que te maten junto con ellos. Entonces, si quieres, mejor únetenos, déjalos y te salvas de la emboscada. La Malinche, que como dijimos, ya se había enamorado de Cortés, ya era su crush. Y es un crush además con el que se le hace. No como a ti que tienes tu crush y nunca se te hace. Bueno, la Malinche sí se le hizo con su crush. Y alguien le está diciendo que lo van a traicionar, que lo van a emboscar y que ella mejor se salve. La Malinche le hace creer a la señora que, no, pues sí, sí ahorita me escapo junto con usted, nada más déjeme regresar por mis cosas. Así. Y la señora bien baba se lo cree. La Malinche se regresa con Cortés y le informa que le están preparando una emboscada a él, a los españoles, a los tlaxcaltecas y a los zempoaltecas. De nuevo, la Malinche salva el día para los españoles. Ya lo salvó
en su momento con el tema de la traducción del náhuatl al maya y luego al español. Pero ahora lo salva literalmente, le salva la vida, le salva de caer una emboscada a manos de los cholultecas. Cortés, ya prevenido de la emboscada, organiza a sus hombres, organiza a los españoles, a los tlaxcaltecas y a los zempoaltecas para responder a la emboscada antes de que la emboscada ocurra. Entonces, los cholultecas que iban a emboscar a los españoles terminan siendo emboscados por los españoles, los tlaxcaltecas y los zempoaltecas. Y ocurre una matanza, los cholultecas son masacrados por los españoles mucho antes de que estos pudieran tender la emboscada. Los cholultecas son esos pedazos, literalmente, no solamente son derrotados, sino que ya que los derrotaron, los tlaxcaltecas deciden hacerse unas carnitas con ellos. Así, se los comieron. Piensen que en aquel entonces pues era algo normal. Sus tortillas, pues como no tenían carne de res ni otros animales, pues era carne de prisioneros de guerra. El pozole mismo estaba hecho con carne humana, era la receta original. Después los españoles le cambiaron ahí los ingredientes. El tema de la carne, básicamente, todo lo demás estuvo bien. Nada más la carne era lo que les daba asquito. Entonces, pues se los comen. Se comen a varios cholultecas, los tlaxcaltecas, y seguramente también algunos zempoaltecas. Y los españoles fue de, híjoles, uy, quedaron ciertamente horrorizados, pero en ese momento pues no hicieron nada por impedirlo tampoco. Más adelante se lo van a impedir en otras ocasiones, pero esta de momento pues sí ya, sorry por los cholultecas, se los comieron, a varios de ellos, no a todos, pero sí matan a varios, eso sí. Y esta emboscada fallida además llegan a oídos de Moctezuma, de toda Tenochtitlan y seguramente de varias partes de Mesoamérica, lo que empieza a reforzar aún más la idea de que los españoles pues son básicamente invencibles. No fueron derrotados, al menos no dirigidos por Cortés, no fueron derrotados por los zempoaltecas, no fueron derrotados por los tlaxcaltecas, y ahora se salvaron de una emboscada en Cholula. Y van a seguir avanzando hacia Tenochtitlan. En el camino, sin embargo, los zempoaltecas deciden abandonarlos. No se rompe la alianza como tal, hay que decirlo. Pero los zempoaltecas tienen tanto miedo a los mexicas que deciden no adentrarse en territorio mexica. No quieren represalias de parte de los mexicas. Los tlaxcaltecas están dispuestos a acompañarlos. Sin embargo, los mexicas no permiten la entrada de los tlaxcaltecas porque son enemigos. Los españoles sí son bienvenidos en territorio mexica, pero los tlaxcaltecas no. Así que los tlaxcaltecas pues se tienen que quedar en la frontera y esperar noticias de los españoles. Y así Cortés, en solitario junto con sus hombres y acompañados por algunos cuantos guías mexicas, eventualmente van a llegar a Tenochtitlan para conocer al Tlatoani de los mexicas, a Moctezuma. ¿Qué es lo que pasa después? Lo veremos en el siguiente video. Sí, 20 minutos y está todo colgado. Nos vemos en el siguiente video y hasta entonces.